es un operador simbólico opera sobre una función escalar o vectorial. Tiene esta forma: la derivada respecto de x en y más la derivada respecto de y en j y más la derivada respecto de z en k. Este operador tiene propiedades de vector y de derivación. Es un operador, pero tiene esas propiedades. Bueno, primero, si a nabla lo operamos, sobre una función escalar, veamos qué nos va a dar. A ver, nabla, yo lo voy a aplicar a una función escalar f. Bien, entonces, nabla es la derivada respecto de x en y más la derivada respecto de y en j y más la derivada respecto de z en k. Ese operador se lo aplico a f. Este operador lo aplico a f. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a distribuir. Entonces me queda que nabla de f va a ser igual a la derivada, bueno, esta f tiene que ir ahí, acá y acá, ¿no es cierto? La derivada de f respecto de x en y más la derivada de f respecto de y en j y más la derivada de f respecto de z en k. Yo acá pondría esto. Yo pondría una flechita que diga el operador se aplica a f. Así pondría yo para que quede más clarito. Bueno, entonces nabla de f va a ser igual. ¿Qué es lo que escribí ahí en definitiva? En la definición lo que dijimos que era el gradiente de f. Entonces yo, usando el operador nabla, en vez de escribir grad de f, pongo nabla de f. O sea, puedo escribir así o puedo escribir así. ¿Sí? Bien, y este es el ejercicio que voy a realizar. Voy a determinar el gradiente de esta función escalar en este punto. Entonces, para eso recordemos cómo está dado el gradiente de una función escalar en coordenadas cartesianas o rectangulares. Entonces, si tenemos nuestra función escalar, que en este caso depende de 3 variables, el gradiente de esta función escalar está dado por esta expresión. Y aquí pues nos aparece este símbolo que se llama el operador nabla. Y esto nos dice el gradiente de esta función escalar. Y esto es igual a la derivada parcial con respecto a cada una de las variables. Y cada una de estas en i, j y k unitario. Pero esto en la representación de vectores unitarios. Sin embargo, si estamos trabajando en la otra representación, es decir, en la representación de componentes, entonces esto lo podemos escribir de esta manera. Además, también para referirnos al gradiente de una función, a veces se utiliza la otra notación. Aquí, como comenté, el operador nabla con nuestra función significa el gradiente de la función f. Pero en algunos textos, en lugar de utilizar esta notación, esto lo escriben de la siguiente manera, como grad de f. Y pues significa exactamente lo mismo. Entonces aquí ya va a depender de la notación que ustedes estén utilizando para representar el gradiente de nuestra función. Además, aquí yo estoy trabajando con una función de 3 variables. Sin embargo, si estamos trabajando con funciones de 2 variables, es exactamente la misma definición. Lo único que va a pasar es que no vamos a tener la tercer componente o, en este caso, el vector unitario k. Nada más nos quedamos hasta aquí. Pero pues es la misma idea. Bueno, yo voy a estar utilizando esta notación del operador nabla para referirme al gradiente de nuestra función escalar.
Además, también voy a estar utilizando la representación de vectores unitarios. Y aquí quiero hacer la siguiente observación. Esta función es una función escalar y esto lo que significa que cuando nosotros le demos aquí tres números x, y y z, esto nos va a arrojar como resultado un nuevo número. Pero el gradiente de nuestra función ahora nos va a arrojar una nueva función, pero esta ya no va a ser un escalar, sino ahora va a ser un vector, justamente como aquí se observa. De hecho, esto nos va a dar como resultado un campo vectorial. Y esto lo que significa que a cada punto en el espacio le vamos a estar asociando un vector. Entonces en esto debemos de tener mucho cuidado. Bueno, pues ahora sí voy a comenzar a calcular el gradiente de esta función escalar. Pero además lo queremos en este punto en particular. Entonces, ¿cómo vamos a considerar aquí este punto? Pues lo que vamos a hacer primero es calcular este gradiente de esta manera y ya al final que ya hemos encontrado cada una de estas derivadas parciales, pues vamos a evaluar esto en este punto en particular. Bien, y dicho esto, entonces voy a comenzar a calcular la derivada parcial de nuestra función con respecto a la variable x. Bien, y aquí tengo entonces la derivada parcial. Pero aquí debemos de tener mucho cuidado, pues estamos derivando parcialmente con respecto a la variable x. Y esto lo que significa que las otras dos variables, que son y y z, las vamos a considerar como si fueran constantes. Entonces, como aquí en el paréntesis tenemos dos términos, pues vamos a derivar cada uno de ellos. Y tenemos entonces, aquí y y z permanecen constantes, entonces lo único que derivo es x al cuadrado. Y la derivada de x al cuadrado es igual a 2x. Y sigo escribiendo y z menos, ahora aquí también derivo parcialmente con respecto a la variable x. Entonces y z al cubo, pues no les hago nada, las voy a escribir tal cual. Entonces aquí lo único que me queda es la derivada de x con respecto de x es igual a 1. Y 1 por y z al cubo, pues nos da lo mismo. Es decir, y z al cubo. Y por lo tanto esto que tenemos aquí es la derivada parcial de nuestra función con respecto de x. Bien, y ahora voy a determinar la derivada parcial con respecto a la variable y. Y en este caso, ahora lo que va a permanecer constante es la variable x y la variable z, ya que estamos derivando parcialmente con respecto de la variable y. Entonces, para este primer término, x al cuadrado y z lo voy a volver a escribir. Y ahora aquí, la derivada parcial de y con respecto de y, pues es igual a 1. Y 1 multiplicado por x al cuadrado z, pues nos da esto mismo. Entonces, esto es lo único que nos queda. Después tenemos menos, y aquí lo mismo. Escribo xz al cubo, ya que recuerden que las estamos considerando constantes. Y después nos queda la derivada parcial de y con respecto de y, pues también es igual a 1. Y 1 por xz al cubo, pues nos da esto mismo. Y por lo tanto, esto que tengo aquí ya es la derivada parcial de nuestra función con respecto de la variable y. Y ya por último voy a calcular la derivada parcial con respecto de z. Y en este caso, ahora lo que va a quedar constante es la variable x y la variable y. Y voy a comenzar derivando este primer término. Entonces tenemos lo siguiente. Vuelvo a escribir x al cuadrado y derivo z con respecto de z. Y esto es igual a 1. Por lo tanto, pues esto es lo único que me queda. Después acá tenemos menos y vuelvo a escribir xy, ya que recuerden que los estamos considerando constantes. Y la derivada de z al cubo con respecto de z es igual a 3z al cuadrado. Bueno, aquí nada más reacomodo y tenemos este primer término, lo escribo igual y acá primero escribo el 3, bueno, menos, y el 3, xy, z al cuadrado. Y por lo tanto esto que tenemos aquí ya es esta derivada parcial. Y con esto tenemos entonces que el gradiente de esta función escalar es igual a esta derivada parcial, que es la derivada parcial con respecto de x, y es esto que tenemos aquí. Es decir, 2xyz menos yz al cubo, y esto en y unitario.
más la derivada con respecto de y, que es esto que tenemos de este lado. X al cuadrado z menos x z al cubo, y esto en j unitario, más la otra derivada parcial, que es x al cuadrado y menos 3xy z al cuadrado, y esto en k unitario. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí ya es el gradiente de nuestra función escalar. Sin embargo, no hemos terminado, ya que esto nos lo piden en este punto en particular. Entonces, lo que hace falta es evaluar nuestro gradiente en el punto 2, menos 1,1. Y aquí, pues este punto significa lo siguiente, que la primera entrada, o esta primera coordenada es x, la siguiente es y la última z. Entonces, con esto vamos a tener que este gradiente, y lo voy a escribir de esta manera, aquí esta línea significa que voy a evaluar en este punto en particular. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Pues cada una de estas componentes, que es una función, pues la voy a evaluar en este punto en particular. Y todo esto lo voy a realizar en este lado. Y tengo entonces primero este paréntesis, y lo vamos a evaluar en ese punto. Y como ya había comentado, la primera coordenada es x, la segunda es y la tercera z. Entonces tenemos que esto va a ser igual a 2 que multiplica a x, es decir, que multiplica a 2 y a su vez multiplica y, que en este caso es igual a menos 1, y después multiplica a z, que es igual a 1, menos el valor de y, que es menos 1, por z al cubo, es decir, 1 al cubo. Ahora realizo aquí las operaciones y tenemos que primero esta multiplicación es igual a menos 4, después aquí 1 al cubo es 1, por menos 1 pues es igual a menos 1, y con este menos pues es igual a más 1. Ahora al realizar esta operación, pues esto nos da igual a menos 3. Y por lo tanto esta es la primer componente del gradiente evaluado en este punto. Entonces escribo menos 3 en y unitario. Ahora realizo lo mismo para la siguiente componente, es decir, todo este paréntesis lo voy a evaluar también en este punto. Y tenemos entonces x al cuadrado, pero en este caso x es igual a 2. Entonces escribo 2 al cuadrado y esto multiplica a z, que es igual a 1. Después menos el valor de x, que es 2. Y esto multiplica a z al cubo, es decir, 1 al cubo. Al realizar esta primera operación, esto es igual a 4, después menos, y aquí esto nos da igual a 2. Y al realizar esta última operación, pues todo esto es igual a 2. Y por lo tanto, esta es la segunda componente del gradiente de esta función. Entonces tenemos más 2 en j. Bien, y por último evaluamos nuestra tercer componente. Y tenemos que esto es igual a x al cuadrado, pero aquí x es igual a 2. Entonces escribo 2 al cuadrado y esto multiplica a y, que es igual a menos 1, menos 3 que multiplica a x, que es igual a 2, y que multiplica a y, que es igual a menos 1, y esto a su vez multiplica a z al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado. Al realizar las operaciones tenemos para esta primera, que esto es igual a menos 4, después acá nos queda más 6, y finalmente esto es igual a 2. Y por lo tanto, esta es la tercer componente de nuestro gradiente. Y escribo entonces más 2 en k unitario. Y por lo tanto, este vector que tenemos aquí, pues ya es el gradiente de esta función escalar en este punto. Aquí me están pidiendo determinar el gradiente de esta función escalar. Entonces, para hacer esto, debemos de recordar cómo se calcula el gradiente de una función. Si tenemos una función de 3 variables, entonces el gradiente de esta función representado de esta manera va a ser igual a este vector, en donde cada una de las componentes son las derivadas con respecto de x, de y y de z respectivamente de nuestra función.
Y aquí esto lo tenemos escrito como una combinación de los vectores unitarios y j y k. Sin embargo, pues también pueden utilizar la otra representación, que es representación de componentes del vector de esta manera. Entonces aquí ya va a depender de la notación que ustedes estén utilizando. Además también tenemos otra notación para el gradiente. Esta representación pues es con este operador que se llama operador nabla, y a veces esto también lo escriben de la siguiente manera, como grad de nuestra función f, y estas dos notaciones pues son equivalentes. Entonces también aquí va a depender de la notación que ustedes estén utilizando, pues significa lo mismo. Y aquí pues yo me voy a quedar con esta notación, la de los vectores unitarios i, j y k. Bien, pues de acuerdo a esto voy a comenzar a calcular la derivada parcial de mi función con respecto de x. Y como aquí voy a derivar parcialmente con respecto a la variable x, significa que y por el coseno de yz lo voy a considerar una constante. Entonces lo único que tengo que derivar es x, y tenemos la derivada parcial de x con respecto de x es igual a 1. Y 1 por toda esta cantidad sigue siendo esto mismo, es decir, y por el coseno de yz. Y por lo tanto esto que tenemos aquí ya es esta derivada parcial. A continuación voy a calcular la derivada parcial de mi función. Recuerden que en este caso mi función se llama g, pero con respecto a la variable y. Y tenemos lo siguiente. Y ahora las variables que voy a considerar constantes es la variable x y la variable z. Entonces lo único que tengo que derivar es la variable y. Ahora si observamos, aquí tenemos y por el coseno de este argumento. Y justamente en el argumento de esta función trigonométrica también nos aparece esta variable, que es justamente con respecto a la cual estoy derivando. Entonces, esto significa que yo aquí tengo un producto de funciones que dependen de esta variable. Entonces voy a aplicar la regla del producto para la derivada. Y tenemos entonces lo siguiente. Primero escribo x, que recuerden la estoy considerando una constante. Voy a abrir un corchete y tenemos la derivada de la primera función que es y. Y esto va a multiplicar a la otra función que es el coseno. Más, ahora aquí escribo la primera función que es y. Y esto va a multiplicar a la derivada de la otra función, que es el coseno de yz. Bueno, y voy a continuar. Entonces vuelvo a escribir x, abro el corchete, y tenemos aquí la derivada parcial de y con respecto de y, pues es igual a 1. Y 1 por este coseno, pues nos sigue dando este coseno. Pues tenemos más, escribo y, ahora para esta función. La derivada del coseno es igual a menos el seno. Entonces escribo menos el seno de este mismo argumento, que es yz. Pero a su vez, esto va a multiplicar a la derivada del argumento. Es decir, aquí vamos a tener esto por la derivada parcial con respecto de y de yz. Y esta derivada que tenemos aquí, pues es inmediata. Recuerden que estamos considerando a x y a z como constantes. Entonces, pues z lo vamos a volver a escribir. Lo único que tenemos que hacer es derivar y con respecto de y. Y esto nos da igual a 1. Y 1 por z, pues únicamente nos queda z. Y voy a continuar en este lado. Entonces, esta x la voy a volver a escribir. Abro este corchete. Y este primer término lo vuelvo también a escribir. Ahora acá realizo las operaciones y tenemos más por este menos es menos, yz. Y esto multiplicado por el seno de yz. Y por lo tanto esto que tenemos aquí ya es esta derivada parcial. Bueno, y ya por último voy a determinar la derivada parcial de nuestra función con respecto de z. Y tenemos entonces derivada parcial de g con respecto de z. Y en este caso la variable x y y las vamos a considerar constantes. Entonces aquí voy a volver a escribir xy. Y como z se encuentra en el argumento de esta función trigonométrica, pues tengo que derivar esta función.
Y si ustedes recuerdan, la derivada del coseno es igual a menos el seno. Entonces tenemos aquí menos el seno de este mismo argumento. Pero a su vez, esto debe de multiplicar, más bien va a multiplicar a la derivada del argumento. Entonces vamos a multiplicar por la derivada con respecto de z, de yz. Y esta derivada parcial pues es inmediata. Y esto pues es igual a la variable y, ya que recuerden que esta la estamos considerando constante. Y aquí pues ya nada más realizo las operaciones que me quedan. Primero aquí más por este menos, pues es menos. Vuelvo a escribir la variable x y después y. Con esta y pues nos da y al cuadrado. Y después seno de yz. Y por lo tanto esto que tenemos aquí ya es esta derivada parcial. Bien, vitoleros, y ya que he calculado cada una de estas derivadas parciales, entonces tenemos para esta función escalar que su gradiente pues es igual a la derivada parcial con respecto de x, que es esto que tenemos de este lado, en y unitario, más la derivada parcial con respecto de y, que es esto que tengo aquí, en j unitario, más la derivada parcial con respecto de z. Pero como esto es negativo, vamos a tener menos por este más, pues es menos. Y esto en k unitario. Y por lo tanto, amigos, esto que tenemos aquí, pues ya es el gradiente de nuestra función escalar. Y este es el ejercicio que voy a realizar. Voy a determinar la divergencia de este campo vectorial. Bueno, entonces para determinar esto debemos de recordar cómo calcular la divergencia de un campo vectorial en coordenadas cartesianas. Entonces, si nosotros tenemos el siguiente campo vectorial, entonces la divergencia de este campo vectorial va a ser una función escalar, que la vamos a determinar de la siguiente manera. Primero, la notación para la divergencia del campo vectorial es de la siguiente manera. Una notación es escribir divergencia del campo vectorial. O también, utilizando el operador nabla, esto se escribe de la siguiente manera. Operador nabla, producto punto o producto escalar con nuestro campo vectorial. Entonces, cualquiera de estas dos notaciones son equivalentes. Yo en particular voy a estar utilizando esta segunda con el operador nabla. Y tenemos entonces que la divergencia de nuestro campo vectorial va a ser igual a la derivada parcial de la primer componente del campo vectorial con respecto de x, más la derivada parcial de la segunda componente, que es esta función m, con respecto de y, más la derivada parcial de esta otra función que es p, con respecto de z. Y entonces esto es lo que nos va a dar la divergencia de nuestro campo vectorial, pero recuerden esto en coordenadas cartesianas. Además podemos interpretar la divergencia de un campo vectorial como el flujo por unidad de volumen o la densidad de flujo en un punto en particular. Por otro lado, el significado físico es que la divergencia de un campo vectorial es la velocidad a la que la densidad sale de una región dada en el espacio. Y dicho esto, voy a comenzar a calcular la divergencia de este campo vectorial. Entonces, de acuerdo a esto que acabo de escribir, tenemos que la función n, pues es esto que tenemos aquí como primer componente. Después la función m es esta segunda componente. Y la función p es esta tercer componente de nuestro campo vectorial. Y con esto pues voy a comenzar a calcular cada una de estas derivadas parciales. Y tenemos entonces primero la derivada parcial de la función n con respecto de x, es decir, la derivada parcial de x y al cuadrado z al cubo. Y como aquí estoy derivando parcialmente con respecto de x, significa que las otras dos variables las voy a considerar como constantes. En este caso, y al cuadrado z al cubo pues va a ser una constante. Y lo único que necesitamos derivar es x. Y la derivada de x con respecto de x es igual a 1. Y 1 por y al cuadrado z al cubo pues sigue siendo igual a y al cuadrado
z al cubo. Y por lo tanto, esto es esta derivada parcial. Por otro lado, tenemos la derivada parcial de m con respecto de y. Es decir, la derivada parcial de x al cubo y z al cuadrado. Y en este caso, x y z las vamos a considerar constantes. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es derivar y con respecto de y. Y esta derivada es igual a 1. Por lo tanto, esto es igual a x al cubo z al cuadrado. Y este es el resultado de esta derivada. Finalmente, lo que nos queda es calcular la derivada parcial de la función p con respecto de z. Es decir, la derivada parcial con respecto de z de x al cuadrado y al cubo z. Ahora, en este caso, lo que va a permanecer constante es la variable x y la variable y. Entonces, a estas no le hacemos nada y lo que nos queda es la derivada parcial de z con respecto de z, pues es igual a 1. Y 1 por x al cuadrado y al cubo, pues nos sigue dando lo mismo. X al cuadrado y al cubo. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido ya es esta derivada parcial. Bien, y ya que hemos calculado estas tres derivadas parciales, lo único que queda es sustituir en esta expresión para la divergencia de nuestro campo vectorial. Por lo tanto, tenemos que la divergencia de nuestro campo vectorial pues va a ser igual a la derivada parcial de n, que como tenemos aquí, es igual a y al cuadrado z al cubo, más la derivada parcial de m, que es igual a x al cubo z al cuadrado, más la derivada parcial de p, que como tenemos de este lado, es igual a x al cuadrado y al cubo. Y en este caso, pues esta expresión ya no la podemos simplificar. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí ya es la divergencia de nuestro campo vectorial. Bueno, y este es el ejercicio que voy a resolver. Voy a determinar la divergencia de este campo vectorial H. Bien, bitoleros, entonces para realizar esto debemos de recordar cómo calcular la divergencia de un campo vectorial en coordenadas cartesianas. Si tenemos un campo vectorial, en este caso ya este campo vectorial le llamé f, cuyas componentes son funciones, entonces tenemos que la divergencia de este campo vectorial va a ser igual a esta suma, la derivada parcial de n más la derivada parcial de m más la derivada parcial de p. Pero aquí debemos de tener cuidado, pues esto es válido si estamos trabajando en coordenadas cartesianas, y de hecho pues este es nuestro caso, ya que este campo vectorial está dado en coordenadas cartesianas. Y a continuación voy a identificar quién es la función n, m y p. Si observamos nuestro campo vectorial, no tenemos la primer componente. Eso significa que la función n pues va a ser igual a 0. Después tenemos que nuestra función m es todo esto. Y por último, nuestra función p pues es esto que tenemos en este lado. Y con esto pues ya puedo determinar cada una de estas derivadas parciales. La primera derivada parcial pues es inmediata. Tenemos que la derivada parcial de n con respecto de x, como n es una constante, pues esta derivada va a ser igual a 0. Por otro lado, tenemos la derivada parcial de m con respecto de y. Y como aquí voy a derivar parcialmente con respecto a la variable y, significa que las otras dos variables, x y z, las voy a considerar como constantes. Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente. El seno de z lo voy a volver a escribir. Y después tenemos que derivar esta exponencial. Y la derivada de la exponencial sigue siendo ella misma. E a la xy. Pero además, esto va a multiplicar a la derivada, en este caso derivada parcial con respecto de y, del exponente, que es xy. Y como ya había comentado, x la estoy considerando constante. Entonces tenemos la derivada de y con respecto de y es igual a 1. Y 1 por x, pues esto es igual a x. Bien, y pues esto es igual a x que multiplica a la exponencial y que multiplica al seno de z. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí ya es esta derivada parcial. Bueno, y por último tenemos la derivada parcial de p con respecto de z.
Y en este caso, como vamos a derivar parcialmente con respecto de z, significa que las otras dos variables x y y las vamos a considerar constantes. Entonces, en este caso, como primero nos aparece la variable y aquí multiplicando, pues la voy a volver a escribir. Y esto va a multiplicar a la derivada de la tangente inversa de x entre z. Y aquí debemos de recordar que a la tangente inversa también se le llama arcotangente. Entonces cualquiera de esas dos notaciones son equivalentes. Y para calcular entonces esta derivada voy a aplicar la siguiente fórmula de derivación. Y esta nos dice que la derivada de la tangente inversa de u o arcotangente de u va a ser igual a 1 entre 1 más u al cuadrado. Es decir, aquí debemos de escribir el argumento de la tangente inversa, pero al cuadrado. Y a su vez, esto va a multiplicar a la derivada de u. Por lo cual, al comparar esta fórmula con lo que tenemos en este lado, observamos que el argumento u va a ser igual a x entre z. Entonces tenemos que esto va a ser igual, vuelvo a escribir la variable y la derivada de la tangente inversa de x entre z, pues va a ser igual a 1 entre 1 más el argumento al cuadrado. En este caso, pues vamos a tener 1 entre 1 más x entre z al cuadrado. Y a su vez, esto va a multiplicar, en este caso, a la derivada parcial con respecto de z de x entre z. Y aquí todavía no he finalizado, pues me hace falta determinar esta derivada parcial. Y esa la voy a calcular en este lado. Y para calcular esta derivada, primero x entre z lo voy a escribir de la siguiente manera, aplicando leyes de los exponentes. Entonces, x entre z es lo mismo que escribir x por z a la menos 1. Y escrito de esta manera, es más rápido calcular la derivada. Bien, pues voy a continuar. Y x en este caso lo estoy considerando como constante, entonces lo vuelvo a escribir. Y después la derivada de z a la menos 1, el exponente baja, multiplicando. Después vuelvo a escribir z a la menos 1 y aquí al exponente le voy a restar 1. Y después esto a su vez va a multiplicar a la derivada, en este caso de z, con respecto de z. Y pues esta derivada es igual a 1, por lo tanto pues ya no es necesario allí escribirlo. Aquí ya nada más simplifico y tenemos que esto es igual, aquí más por menos es menos, x por 1 pues sigue siendo x, sigo escribiendo z y en el exponente menos 1 es igual a menos 2. Y aquí de nuevo aplicando leyes de los exponentes, esto que he obtenido lo puedo escribir de la siguiente manera, como menos x entre z al cuadrado. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí ya es esta derivada parcial. Bueno, y con esto entonces tenemos que la derivada parcial de p pues va a ser igual a y que multiplica a esta fracción, que lo voy a escribir de la siguiente manera. Aquí tenemos 1 más, y aquí esta fracción al cuadrado, pues es lo mismo que tener el numerador al cuadrado entre el denominador al cuadrado. Es decir, x al cuadrado entre z al cuadrado, y esto a su vez va a multiplicar a menos x entre z al cuadrado. Aquí ya nada más me queda simplificar y tenemos y por esta fracción, pues y únicamente multiplica el numerador de esta fracción. Y tenemos y por 1, pues es igual a y entre este mismo denominador. Y esto a su vez va a multiplicar a esta otra fracción. Bueno, pues ya nada más me queda multiplicar estas fracciones. Recuerden que esto se hace multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces tenemos que esto es igual a menos x por y, pues es igual a menos xy, entre la multiplicación de los denominadores. Pero como aquí tenemos en este denominador un binomio, pues este z al cuadrado va a multiplicar a cada uno de estos términos. Y tenemos primero z al cuadrado por 1,
pues es igual a z al cuadrado más z al cuadrado por esta fracción. Y aquí como tenemos z al cuadrado multiplicando y dividiendo, pues este se va a simplificar. Y así únicamente aquí nos queda x al cuadrado. Y por lo tanto, pues todo esto va a ser igual a menos xy entre, primero escribo x al cuadrado, más z al cuadrado. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí ya es la derivada parcial de p con respecto de z. Bien, vitoleros, y ya que hemos calculado cada una de estas derivadas parciales, pues ya podemos determinar la divergencia para nuestro campo vectorial H. Entonces tenemos que esta divergencia pues va a ser igual a la derivada parcial de n, pero como esta es igual a 0, pues no es necesario escribirla, más la derivada parcial de m, que es esto que tenemos en ese lado, y lo escribo. Más la derivada parcial de p, que es esta fracción que tenemos aquí. Y aquí de una vez voy a simplificar, pues tenemos más por este menos, pues es menos. Y esto que tenemos aquí entonces ya es la divergencia de este campo vectorial. Sin embargo, aquí podemos simplificar un poco más, pues todo esto lo puedo escribir como una sola fracción. Lo único que necesito hacer es realizar lo siguiente. Este denominador que tenemos en este lado va a multiplicar a todo este primer término. Y escribo entonces x al cuadrado más z al cuadrado que multiplica a todo esto. Después escribo menos xy. Y todo esto dividido entre este mismo denominador. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido ya es la divergencia de nuestro campo vectorial H. En este video voy a realizar un ejercicio del tema rotacional de un campo vectorial en coordenadas cartesianas. Bien, y este es el ejercicio que voy a realizar. Voy a determinar el rotacional de este campo vectorial. Bien, vitoleros, y para determinar esto que nos están pidiendo, debemos de recordar cómo calcular el rotacional de un campo vectorial. Si tenemos el campo vectorial f, el rotacional de esta función se denota de esta manera, con el operador nabla. Es decir, tenemos aquí el operador nabla, producto cruz o producto vectorial con nuestro campo vectorial f. Esta es una notación, pero también a veces se escribe de esta manera, como el ROT de nuestro campo vectorial. Y yo en particular voy a estar utilizando la primera notación. Bueno, ¿y cómo vamos a calcular entonces el rotacional de nuestro campo vectorial? Pues para eso debemos de construir este determinante, en donde en el primer renglón vamos a escribir los vectores unitarios I, J y K. Después, en el siguiente renglón, vamos a escribir cada una de estas derivadas parciales. Bueno, solamente los operadores que nos indican derivadas parciales, con respecto de x, respecto de y y respecto de z. Después, en el último renglón, vamos a escribir las componentes de nuestro campo vectorial, que van a ser funciones. Entonces debemos de recordar bien este arreglo, ya que aquí el orden va a ser muy importante. Pero esto únicamente va a ser válido si estamos trabajando en coordenadas cartesianas, que de hecho es nuestro caso. Además aquí, algo muy importante que también debemos de recordar es cómo calcular un determinante de 3×3. Y esta es una manera rápida de recordar cómo calcular el rotacional de un campo vectorial. Sin embargo, a veces en algunos textos este determinante ya lo dan desarrollado. Entonces ahí únicamente lo que se tiene que hacer es realizar las operaciones correspondientes para determinar este rotacional. Bueno, entonces yo lo voy a manejar de esta manera y cada vez que calcule el rotacional de un campo vectorial, pues voy a estar desarrollando el determinante correspondiente. Además, como ya comenté, voy a estar utilizando esta primera notación. Bueno, y antes de comenzar a calcular el rotacional de este campo vectorial, como aquí nos aparecen derivadas parciales,
Este campo vectorial, o más bien las componentes de este campo vectorial, las voy a escribir de la siguiente manera, aplicando leyes de los exponentes, y esto para facilitar las derivadas. Entonces esto es lo mismo que tener x por z a la menos 1 en i unitario más y por z a la menos 1 en j unitario más z a la menos 1 en k unitario. Y si observamos de aquí, esta es la primer componente o la componente en x de nuestro campo vectorial. Esta es la componente en y esta otra es la componente en z. Entonces, ya que identifiqué cada una de las componentes de mi campo vectorial, pues las voy a sustituir en este determinante y únicamente en el tercer renglón. Entonces tenemos que el rotacional de nuestro campo vectorial pues va a ser igual al determinante. De nuevo en el primer renglón escribo los vectores unitarios I, J y K. Después en el siguiente renglón voy a escribir estas derivadas parciales en este orden. Primero la derivada parcial con respecto de x, después con respecto de y por último con respecto de z. Y ya finalmente voy a escribir en el último renglón las componentes de nuestro campo vectorial y en ese orden como aparece. La primer componente que es componente en x y es x por z a la menos 1. La segunda componente que es y por z a la menos 1 y la tercera componente que es z a la menos 1. Y con esto entonces ya tenemos construido nuestro determinante. Y ya lo único que queda pues es calcular este determinante. Y aquí pues les voy a indicar cómo se calcula este. Entonces aquí tenemos un arreglo de 3 por 3. Lo primero que vamos a hacer es tomar el primer elemento del primer renglón, que es este que tenemos aquí, que es el vector unitario i. Entonces esto va a ser igual a lo siguiente. Escribo ese vector unitario, después hago un paréntesis y en este paréntesis voy a escribir lo siguiente. Fíjense muy bien. Voy a tapar la columna que corresponde a este primer elemento y también el primer renglón en donde me aparece ese primer elemento. Y si observan, nos queda este arreglo de 2 por 2. Entonces aquí voy a aplicar esto de forma cruzada, es decir, voy a tener derivada parcial con respecto de y de este elemento, después menos, ahora los otros cruzados, derivada parcial con respecto de z, de y por z a la menos 1. Entonces eso es lo que vamos a estar realizando. Entonces, como ya comenté, tapamos esta columna y este renglón, me queda este de aquí, derivada parcial con respecto de y. ¿De quién? Así cruzado, z a la menos 1. Después, menos, aquí siempre va a ir de esta manera. Ahora los otros cruzados, derivada parcial en este caso de z, o más bien con respecto de z, de este elemento, y por z a la menos 1. Y cerramos el paréntesis. Y aquí siempre va a ser en este orden. Siempre que nos queden 4 elementos, siempre va a ser el primer elemento que nos aparece de este lado con el cruzado y después menos el segundo elemento con el otro que tenemos de este lado. De esta manera vamos a estar realizando todo esto. Ahora me tomo el siguiente vector unitario que es j, pero aquí le vamos a alternar los signos, es decir, aquí el primero va a ser positivo, como ya lo escribí de este lado, después el siguiente va a ser negativo, y aquí abro un paréntesis y realizo exactamente el mismo procedimiento. Y ahora, en este caso, fíjense muy bien, voy a seguir tapando este renglón, pero ahora esta columna, y lo que me queda es este arreglo, y va a ser entonces la derivada parcial con respecto de x de z a la menos 1. Después de aquí menos, ahora la siguiente derivada parcial cruzada. Fíjense bien, tapamos esta columna y me queda ahora derivada parcial con respecto de z de este elemento. Y cerramos el paréntesis. Y ahora vamos con el tercer elemento del primer renglón. Recuerden que aquí estamos alternando los signos. Primero va a ser más, después menos y otra vez más. Entonces aquí escribo más ese vector unitario, abro un paréntesis y escribo lo siguiente. De nuevo voy a tapar este renglón, pero ahora esta columna.
y lo que me queda es este arreglo de 2 por 2 y hago el mismo procedimiento. Aquí me va a quedar primero la derivada parcial con respecto de x de este elemento. Es decir, vamos a tener derivada parcial con respecto de x, ¿de quién? De y por z a la menos 1, ya que recuerden que tapamos esta columna y este renglón, y me queda entonces esta derivada parcial. Después menos la otra derivada parcial cruzada, que es derivada parcial con respecto de y, pero ahora, ¿de qué elemento? De x por z a la menos 1. Y cerramos el paréntesis. Y si observamos aquí, todavía tenemos que calcular estas 6 derivadas parciales. Y pues es lo que voy a realizar a continuación. Entonces voy a comenzar con las que se encuentran en este primer paréntesis. Y tenemos derivada parcial con respecto de y de z a la menos 1. En este caso, como estoy derivando parcialmente con respecto a la variable y, significa que las otras dos variables, x y z, las voy a considerar como constantes. Entonces, como aquí no aparece mi variable y, significa que todo esto es una constante, y la derivada de una constante, pues es 0. Por lo tanto, esta derivada parcial es 0. Después, para esta otra derivada parcial, es decir, la derivada parcial con respecto de z, de y por z a la menos 1, en este caso la variable x y y las vamos a considerar constantes. Entonces aquí, y la vuelvo a escribir, y como aquí tengo mi variable elevado a un exponente, cuando lo derive, el exponente baja, multiplicando, después vuelvo a escribir la misma variable, le escribo el mismo exponente, pero aquí le resto 1. Además aquí a su vez esto va a multiplicar a la derivada de z con respecto de z, pero esto es igual a 1. Por lo tanto, pues ahí ya no es necesario escribirlo. Aquí ya nada más simplifico y obtenemos que esto es igual, y por menos 1 es menos y por z a la menos 2. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí ya es esta derivada parcial. Entonces aquí obtuvimos que esta derivada parcial pues es 0, esta otra. Fíjense bien, sin considerar el signo, o sea, toda esta derivada únicamente nos dio menos y por z a la menos 2. Bien, y voy a continuar con las otras derivadas. Ahora, para este segundo paréntesis, tenemos esta derivada parcial. Derivada parcial de z a la menos 1 con respecto de x. Y aquí, como estoy derivando con respecto de x, significa que las otras dos variables, que son y y z, las voy a considerar constantes. Entonces, como aquí únicamente me aparece z a la menos 1, significa que esta es una constante. Y recuerden que la derivada de una constante es 0. Por otro lado, tenemos la derivada parcial con respecto de z, de x por z a la menos 1. Entonces, al realizar esta derivada parcial, vuelvo a escribir la variable x, el exponente baja multiplicando de mi variable z, que es menos 1, después vuelvo a escribir la variable z con el mismo exponente, pero además ahí le resto 1. Y aquí, al simplificar, pues esto es igual a menos x por z a la menos 2. Y por lo tanto, este es el resultado de esta derivada parcial. Recuerden aquí que únicamente estoy calculando esta derivada sin considerar todavía este signo. Y ya finalmente voy a calcular las derivadas parciales que aparecen en este último paréntesis. Y tenemos entonces la derivada parcial con respecto de x, de y por z a la menos 1. Y aquí, como estoy derivando parcialmente con respecto de x, significa que la variable y la variable z las voy a considerar constantes. Y si observamos aquí, pues tenemos y por z a la menos 1. Entonces todo esto va a ser una constante. Y la derivada de una constante pues es 0. Bien, pues por otro lado, tenemos esta otra derivada parcial. La derivada parcial con respecto de y, de x por z a la menos 1. Y en este caso, lo que va a permanecer constante es la variable x y la variable z. Y si observamos esto que tenemos aquí, pues tenemos x por z a la menos 1. Por lo tanto, todo esto va a estar considerado como una constante. Y de nuevo, la derivada de una constante pues es 0. Bueno, ya que calculé cada una de estas derivadas parciales, ya lo único que queda es simplificar. Entonces tenemos, primero aquí voy a escribir este paréntesis. Este primer término pues nos dio igual a 0.
después el resultado de esta derivada es menos y z a la menos 2, pero este menos con este menos que tenemos acá, pues nos da menos por menos más y z a la menos 2, y esto en i unitario. Después escribo este signo menos, ahora escribo este paréntesis, y de nuevo aquí, primero nos dio 0, y acá esta derivada parcial nos dio menos x por z a la menos 2, pero todo esto multiplicado con este signo, pues nos da menos por menos más x z a la menos 2, y esto en j unitario. Y por último tenemos este otro paréntesis, pero como cada una de estas derivadas parciales nos dio igual a 0, pues todo esto va a ser igual a 0. Y vamos a tener 0 en k unitario. Entonces en este caso esto ya no es necesario escribirlo, y únicamente nos quedamos con estos dos vectores unitarios. Bueno, aquí ya nada más simplifico un poco más. Entonces esto va a ser igual a y por z a la menos 2 en i, menos, por este más, pues me da menos, ya que recuerden que como aquí nos dio 0, pues ya no es necesario volverlo a escribir. Nos queda x z a la menos 2 en j unitario. Y aquí de nuevo, aplicando leyes de los exponentes para escribirlo de esta forma como teníamos originalmente para nuestro campo vectorial, esto yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Esto es igual a y entre z al cuadrado en i menos x entre z al cuadrado en j unitario. Bien, vitoleros, y por lo tanto esto que hemos obtenido ya es el rotacional de nuestro campo vectorial. Bien, y antes de finalizar quiero hacerles las siguientes observaciones. Primero, cuando calculemos el rotacional de un campo vectorial, como resultado nos va a dar un nuevo vector. Además, como ya han observado, pues va a ser muy importante recordar cómo calcular un determinante de 3×3 y tener pues mucho cuidado al momento de realizar las derivadas parciales correspondientes. Y otra cosa más, este determinante se escribe de esta manera únicamente si estamos trabajando en coordenadas cartesianas, ya que si se trabaja con otras coordenadas, ya sean cilíndricas o esféricas, aquí cambia un poco en el arreglo del determinante. Bien, en este video voy a resolver un ejercicio del tema rotacional de un campo vectorial en coordenadas cartesianas. Bien, vitoleros, y este es el ejercicio que voy a resolver. Aquí voy a determinar el rotacional de este campo vectorial. Entonces, para determinar esto que nos están pidiendo, debemos de recordar cómo calcular el rotacional de un campo vectorial en coordenadas cartesianas. Entonces, si tenemos el campo vectorial F, el rotacional de este campo se representa de esta manera, con el operador nabla producto cruz con este campo vectorial. Aunque otra notación también que se utiliza es la siguiente. En lugar de escribir con el operador nabla, tenemos rotacional de nuestro campo vectorial escrito de esta manera. Sin embargo, yo voy a estar trabajando con esta notación. Y tenemos entonces que el rotacional de nuestro campo vectorial va a ser igual a este determinante, en donde en el primer renglón vamos a escribir los vectores unitarios i, j y k. En el segundo renglón vamos a escribir los operadores que son estas derivadas parciales. Y en el tercer renglón vamos a estar escribiendo las componentes de nuestro campo vectorial. La componente en X o primer componente, la segunda componente y tercer componente. Y aquí pues va a ser muy importante recordar cómo calcular un determinante de 3×3. Y de esta manera, en términos de este determinante de 3×3, pues es más sencillo recordar cómo calcular el rotacional de un campo vectorial. Sin embargo, en algunos textos ya escriben a qué es igual este determinante, y ahí pues ya lo dan como una fórmula para determinar el rotacional de nuestro campo vectorial. Y de hecho es lo que voy a realizar a continuación, y esto para recordar cómo calcular un determinante de 3×3. Bueno, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a estar tomando cada uno de los elementos de nuestro primer renglón, y voy a comenzar con el primero, que es el vector unitario i. Entonces escribo este vector unitario y a continuación voy a abrir un paréntesis. Y aquí voy a escribir lo siguiente. Fíjense muy bien. Tenemos aquí este primer elemento de este primer renglón, entonces ese lo voy a tapar, y también la columna que corresponda a ese elemento, es decir, esta columna que tengo de este lado. Y así nos va a quedar este arreglo de 2×2.
Ahora, esto lo vamos a escribir de la siguiente manera. Siempre comenzando con este primer elemento que nos queda. Entonces tenemos aquí derivada parcial con respecto de y, y esto se le va a aplicar cruzado a lo que tengo en este otro lado. Es decir, derivada parcial con respecto de y de la componente en z de nuestro campo vectorial. Después escribo menos, y aquí siempre va en este signo, y ahora los otros dos elementos cruzados, que son derivada parcial con respecto de z de la componente en y. Y cerramos el paréntesis. Y como han observado, este primer elemento lo escribí positivo, y de hecho aquí en el determinante se van a ir alternando los signos. El primero lo voy a escribir positivo, como ya observaron. Después me voy a tomar el segundo elemento del primer renglón, pero este lo voy a escribir negativo. Es decir, tenemos menos el vector unitario j, abro un paréntesis y realizo el mismo procedimiento. Voy a tapar el renglón donde se encuentra ese elemento y también la columna. Y así lo que nos va a quedar es este arreglo de 2 por 2. Y pues la idea sigue siendo exactamente la misma. Aquí tomo este primer elemento, que es la derivada parcial con respecto de x, y se lo aplico a este elemento cruzado, a la componente en z. Después escribo menos, y ahora los otros dos elementos cruzados, es decir, la derivada parcial con respecto de z de la componente en x. Y cerramos el paréntesis. Y por último tenemos el otro elemento, que es el vector unitario k. Ahora, este va a ser una cantidad positiva. Y tenemos más el vector unitario k. De nuevo abrimos un paréntesis y realizamos el mismo procedimiento. Voy a tapar el primer renglón y la columna donde se encuentre este elemento. Y así nos queda este arreglo de 2 por 2. Entonces, otra vez comenzando con este primer elemento, es derivada parcial con respecto de x de la componente en y, menos los otros dos elementos cruzados, que es derivada parcial con respecto de y de la componente en x. Y al final, pues esto es lo que vamos a necesitar para calcular el rotacional de nuestro campo vectorial. Sin embargo, para uno aprenderse estas cosas, pues es más sencillo aprenderse cómo construir este determinante y pues también saber cómo calcular un determinante de 3 por 3. Sin embargo, si ustedes se aprenden todo este desarrollo, pues esto también es correcto. Y ya directamente hay que aplicar esto que hemos obtenido para así obtener el rotacional de nuestro campo vectorial. Entonces lo que yo voy a hacer es partir de este desarrollo. Bueno, entonces lo que queda para calcular el rotacional de nuestro campo vectorial H es calcular estas 6 derivadas parciales que aquí nos aparecen. Y para eso entonces observamos que la primer componente de nuestro campo vectorial es esto que tenemos en este lado. Esto es la segunda componente y esto la tercera componente. Bien, y de una vez, para no confundirnos aquí, en lugar de tener yo aquí el campo vectorial F, pues le voy a llamar H. Bien, y entonces voy a comenzar a calcular las derivadas parciales que me aparecen en este primer paréntesis. Y primero tenemos la derivada parcial con respecto de y de la componente en z de mi campo vectorial. Es decir, la derivada parcial de este término, que es z por e a la xy. Bien, pues aquí como estamos derivando parcialmente con respecto a la variable y, significa que las otras dos variables, que son x y z, las vamos a considerar constantes. Entonces aquí, como aparece z multiplicando, pues lo vuelvo a escribir. Y tenemos que derivar esta exponencial. Y aquí recuerden que la derivada de la exponencial sigue siendo la misma exponencial. Pero a su vez, esto va a multiplicar a la derivada, en este caso derivada parcial, del exponente. Y la derivada parcial de xy con respecto de y, pues únicamente nos da igual a x. Y por lo tanto tenemos que esto es igual a x
por z por e a la xy. Y esto que tenemos aquí, pues ya es esta derivada parcial. De hecho, todas las derivadas parciales que voy a estar calculando, pues son más o menos de este tipo. Ahora tenemos la derivada parcial con respecto de z de la componente en y, o segunda componente de nuestro campo vectorial. Es decir, la derivada parcial de esta componente. Y ahora aquí, como estamos derivando parcialmente con respecto a la variable z, significa que las otras dos variables que son x y y las vamos a considerar constantes. Entonces tenemos aquí que esto es igual a y otra vez aparece la derivada de esta exponencial, y al igual que el caso anterior, sigue quedando la misma exponencial. Y después esto va a multiplicar a la derivada parcial del exponente. Pero aquí, como x la estamos considerando una constante, entonces la derivada de xz con respecto de z pues es igual a x. Y así entonces nos queda que esta derivada parcial pues es igual a xy por esta exponencial. Bueno, ahora voy a continuar calculando las derivadas parciales que aparecen en este segundo paréntesis. Y tenemos entonces, primero, la derivada parcial con respecto de x de la componente en z de nuestro campo vectorial. Es decir, la derivada parcial de esta componente. Y en este caso, como estoy derivando parcialmente con respecto a la variable x, significa que las otras dos variables las voy a considerar como constantes. Ahora, si observamos, esta derivada tiene exactamente la misma estructura que las que ya hemos calculado anteriormente. Entonces, esto lo voy a realizar rápidamente. Z, como la estamos considerando constante, pues la vuelvo a escribir. Después, la derivada de esta exponencial, pues sigue siendo la misma exponencial. Y a su vez, esto va a multiplicar a la derivada de este exponente. Y aquí la derivada es con respecto a la variable x. Entonces derivamos nada más esta variable y la derivada de x con respecto de x es igual a 1 y 1 por la variable y pues sigue siendo y. Y por lo tanto esta derivada parcial pues es igual a yz por la exponencial. Bien, pues hasta el momento ya tenemos esta derivada, esta y esta otra. Ya nada más nos falta calcular estas otras tres derivadas parciales. Ahora voy a calcular esta derivada parcial. Es decir, la derivada parcial con respecto de z de la componente en x o primer componente de nuestro campo vectorial. Es decir, la derivada de esta componente. Y en este caso lo que va a permanecer constante es la variable x y la variable y. Entonces tenemos que esta derivada pues es igual a x. Después tenemos que derivar esta exponencial y pues sigue siendo la misma exponencial. Y esto va a multiplicar a la derivada de este exponente. Entonces tenemos la derivada de yz con respecto de z, pues únicamente nos queda igual a y. Y por lo tanto, esta derivada parcial pues es igual a xy por la exponencial. Bien, y ahora voy a continuar calculando esta derivada parcial. Bien, y tenemos entonces la derivada parcial con respecto de x de la segunda componente de nuestro campo vectorial, es decir, esto que tenemos aquí. Ahora, en este caso, como la derivada es con respecto a la variable x, significa que las otras dos variables, que es y y z, las vamos a considerar constantes. Entonces tenemos que esta derivada pues es igual a lo siguiente. Vuelvo a escribir la variable y, después aquí aparece la derivada de la exponencial, que sigue siendo la misma exponencial, pero a su vez esto va a multiplicar a la derivada del exponente, y la derivada de xz con respecto de x, pues lo único que tenemos que hacer es derivar la variable x, la derivada de x con respecto de x es 1, y 1 por z pues sigue siendo la variable z. Y por lo tanto esta derivada parcial pues es igual a yz por esta exponencial. Bueno, y ya por último voy a calcular esta otra derivada parcial.
Es decir, la derivada parcial de la primer componente de nuestro campo vectorial con respecto de y. Y la primer componente de nuestro campo vectorial es esta que tenemos aquí. Y en este caso, pues la variable x y z van a permanecer constantes. Entonces tenemos que esta derivada parcial pues es igual a x, y después la derivada de la exponencial pues sigue siendo la misma exponencial, pero a su vez vamos a multiplicar por la derivada de este exponente, y la derivada de yz con respecto de y pues únicamente nos queda igual a z. Es decir, esta derivada parcial pues es igual a xz que multiplica a esta exponencial. Ahora, ya que tenemos estas 6 derivadas parciales, pues lo único que queda es sustituir en esta expresión. Y tenemos entonces que el rotacional de nuestro campo vectorial H es igual a la derivada parcial con respecto de y de la componente en z, que es esto que tengo de este lado. Es decir, xz que multiplica a e a la xy. Después escribo menos, y ahora escribo esta derivada parcial, la derivada parcial de la componente en y con respecto de z, que es esta que tengo de este lado. Bueno, después tenemos aquí menos, abro otro paréntesis, y tenemos esta derivada parcial, la derivada parcial de la componente en z con respecto de x, que es esta que tengo de este lado, menos esta derivada parcial, la derivada parcial de la componente en x con respecto de z, que es esta que aparece en este lado. Después tenemos más, abro este otro paréntesis y escribo la derivada parcial de la componente en y con respecto de x, que es esta que aparece en este lado. Menos esta otra derivada parcial, que es la derivada parcial de la componente en x con respecto de y. Y es esta otra que aparece de este lado. Igual a todo esto. Y ya aquí nada más lo que queda es simplificar lo que se pueda. Sin embargo, en todo esto pues ya no se puede simplificar mucho. Nada más cada una de estas componentes las voy a escribir de la siguiente manera. Tenemos el rotacional de nuestro campo vectorial H igual, y para este paréntesis, si observamos, tienen un factor en común estos dos términos, que es la variable x. Entonces la factorizo y después abro el paréntesis y escribo lo siguiente. Y esto en y unitario. Ahora para este paréntesis, estos dos términos tienen un factor en común, que es y. Y pues esto lo voy a escribir de la siguiente manera. De hecho, también voy a factorizar aquí un signo. Es decir, en lugar de factorizar y, voy a factorizar menos y. Y así, al hacer esto, me queda menos y. Por este menos me da más y. Y aquí invierto los términos. Entonces, como aquí ya quité menos y, nada más me queda x por e a la yz. Y acá este me queda negativo. Y como ya quité la variable y, me queda z por e a la xy, y esto en j unitario. Por último, para este otro paréntesis, voy a factorizar el factor común que es z, y me queda más z que multiplica a lo siguiente. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí ya es el rotacional de nuestro campo vectorial.